Muy buenas tardes. ¿Cómo están? En primer lugar, darles la bienvenida, agradecer por la comprensión de la vez pasada. Lastimosamente, sigo teniendo un inconveniente de salud, pero ya está mucho mejor y por suerte hoy ya puedo cumplir y estar acá juntos. Lastimosamente por ese inconveniente, nuestro curso, nuestro diplomado se va a, digamos, alargar una semana, pero como no es largo, creo que no sea demasiado inconveniente. Hoy empiezo yo a darle esta bienvenida porque nuestra señora directora está con otro compromiso y se va a conectar con nosotros un poquito más tarde. De todas formas, el encuentro ya se está grabando y todos los colegas que no pueden pues participar directamente desde mañana ya van a poder acceder a la grabación de este video. Quería comentarle que ya ustedes ya saben que ya por más que no pude desarrollar este encuentro la semana pasada, habilité ya la segunda unidad, la que versa sobre lo que hoy quiero traer a colación, a saber, son los enfoques de investigación. Esto se debe a la lógica de nuestro diplomado que tiene el seguimiento de nuestros, digamos, tesistas, ¿verdad? El proceso que nosotros desempeñamos para con ellos en asistirles. Y de modo que el primer paso consiste en asistirles, en complementar esta primera hoja en la cual ellos se deciden por una línea de investigación dentro de psicología y por un tema específico. Pero en esta misma hoja también debemos asesorarles si su investigación va a ser cuantitativa, va a ser cualitativa o de métodos mixtos. Y como este no es un tema fácil, es bastante complejo, entonces creí que sería conveniente dedicarle un encuentro especial para aclarar esto. Dado que había dos personas ya que se sometieron a la evaluación, significa que tampoco es tan necesario que uno explique estas cosas. Y esto es normal porque vamos a ser sinceros, nosotros que somos asesores, ¿verdad? Que estamos cumpliendo este rol, se supone que nada de lo que acá desarrollamos es totalmente nuevo, que es como un repaso y más bien uno de los objetivos principales es ponernos de acuerdo para que hablemos el mismo lenguaje, ¿verdad? Que no sea que el tutor le guía de una forma y después el lector le objeta algo que el alumno hizo, ¿no? Considerando la asesoría que recibió de su tutor. Y peor todavía si en la mesa examinadora alguien le cuestiona lo que tanto lector o asesor le había recomendado. Esto es, bueno, el objetivo de fondo es que hablemos del mismo idioma y que nuestro alumno, nuestro tesista realmente sea asesorado antes de ser confundido en algunas cosas. Pero hablando de evaluaciones, sí he visto que en la primera unidad ya había 17 personas que se sometieron a la evaluación. Sin embargo, yo entré hoy en la plataforma y me di cuenta que tengo 37, bueno, 36 sin mí, 36 participantes. Así que esas 17 personas que se sometieron no es todavía lo que uno esperaría. Yo quisiera aprovechar esta primera parte de avisos como para invitarles a que se sometan, ¿verdad?, a esa evaluación, porque al final se van a expedir certificados de ese diplomado y ahí haber obtenido un 60% de estas evaluaciones es un requisito para
recibir dicho certificado, que puede ser importante para respaldar luego nuestro trabajo en asesoría de tesis, en lectura de tesis o eventualmente en la presencia en alguna que otra mesa examinadora. Bueno, estos fueron algunos avisos que tenía para compartir. Ahora seguidamente voy a proceder a compartir la temática de este encuentro. Quisiera comentarles de paso, mientras voy abriendo la ventana con mi presentación, que me gustaría que a medida que vayamos pasando por estos tópicos, ustedes, si tienen alguna observación, no es necesario esperar hasta que finalice mi presentación. Ustedes pueden intervenir, hacer una pregunta, hacer algún cuestionamiento, observación, algo que ustedes crean conveniente. Así, entonces va a ser va a ser nuestra exposición un poco más dinámica. Espero que puedan visualizar esta placa ya, donde también quiero decir que yo tengo acá abierto pantalla completa y en el chat no voy a poder leer si intervienen. Entonces, si quieren intervenir directamente, abran su micrófono, digan permiso y adelante. Ahora le agradecería, porque yo siempre estoy muy poco inseguro si esto ya pueden observar. Si alguien podría decirme que se ve mi presentación. Se ve perfectamente. Se ve. Bueno, muchísimas gracias. Así que enfoques de investigación científica, como les había mencionado. Y ahí mi siguiente placa, vemos que estos enfoques podrían ser 3. En realidad son 2, pero el tercero está de yapa, por decirlo de alguna forma. Investigación cuantitativa, investigación cualitativa. Y la tercera, fíjense la nomenclatura, investigación de métodos mixtos. Espero que a medida que vaya explicando, compartiendo esta presentación, se quede claro la nomenclatura de este tercer enfoque. Que quede claro que no es correcto llamar esa investigación, como muchas veces sucede, investigación cuantitativa o cualitativa y cuantitativa. La expresión correcta es investigación de métodos mixtos, porque vamos a ver que una investigación no puede ser cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo, porque estos dos enfoques están respaldados por cuestiones que van más allá de la metodología. Pero no quiero adelantar, solamente quiero llamar la atención que cuando nos toque asesorar una tesis que, aparte de métodos estadísticos, cuantitativos, aplica, por ejemplo, una entrevista en profundidad, no por eso la investigación es cualitativa y cuantitativa, sino es investigación de métodos mixtos. Pero vayamos por parte. Entonces, mi presentación va a tener 3 partes de acuerdo a lo que acabo de presentar. Voy a describir brevemente cada una de estas 3 opciones que tenemos, empezando por investigación cuantitativa, y lo voy a hacer un poco, no voy a detenerme demasiado porque es como empezar a enseñar ABC a personas que ya tienen mucha experiencia en esto. Entonces, investigación cuantitativa, lo que hay que tener siempre en cuenta variables. Sí o sí, cada investigación cuantitativa tiene que basarse en variables. A veces, pero no siempre, investigación cuantitativa tiene hipótesis. Y dentro de esta investigación cuantitativa hay diferentes tipos, de lo cual veremos después más adelante. Variable, una definición que encuentro más significativa de Solkin,
es que se trata de un sustantivo, nunca adjetivo, un sustantivo que puede representar un valor o más de un valor, por lo menos dos o más valores puede asumir este sustantivo, por ejemplo, edad, color de pelo, ¿ven? Todo eso se adecua a esta definición. ¿Es sustantivo el peso? Sí. Resultados asume más de un valor, obvio, porque cada uno de nosotros lo tiene diferente. En otras palabras, es una propiedad, una característica que puede presentarse en ciertos sujetos, en diferentes grados, diferentes modalidades. Lo que nosotros queremos en esta investigación medir, ¿no? Y lo que se mide son las variables, afiliación política y mucho, mucho más. Ahora, en alguna clase de investigación se distinguen entre variable dependiente e independiente. No en todas. Esto se hace en investigaciones experimentales. En otras clases de investigaciones no existe esa distinción. ¿Sí? La variable independiente es predictora, la cual se manipula para obtener un resultado. Manipular una variable es, por ejemplo, tener dos grupos de alumnos donde yo enseño la misma asignatura y aplicar ciertas técnicas de enseñanza en uno de estos grupos y no así en otro. Y quedarme siempre, por ejemplo, en un grupo yo aplico debates, ver películas, experiencias, ¿no? De salida a personas, visita a terapeutas, lo que fuese, ¿no? Enriquezco de esta forma mi método de enseñanza, mientras que en el otro grupo yo simplemente sigo enseñando cada clase la misma cosa, la misma técnica, no la misma cosa, la misma forma explicativa de clases, ¿sí? Entonces yo estoy manipulando esa variable que es técnicas de enseñanza. Esta es una forma de manipular. Es mi variable independiente, en este caso técnicas de enseñanza. Ahora, sobre la base de este cambio, ¿no? De esta manipulación, yo veo resultante, esa variable dependiente, la que depende de lo que yo hice, ¿no? Entonces, esa variable dependiente, por ejemplo, interés por la materia, yo lo puedo medir en una encuesta a mis estudiantes, ¿sí? Y después comparar si aquellos alumnos del grupo experimental, donde yo hice tantas técnicas distintas, ahora tienen un interés significativamente mayor que los otros. En este caso, después vamos a pasar a lo que es hipótesis. Entonces yo diría que es cierto que las técnicas de enseñanza variadas influyen en el interés por la materia. Esas son variables dependientes e independientes, y de hipótesis ya me referí anteriormente, ¿no? La hipótesis también es propia de estas investigaciones experimentales. Bueno, también correlacionales, eso vamos a ver más adelante. Este mismo Solkin, que en una época yo le apreciaba mucho, no es que no le aprecio, pero se volvió un poco ya, no sé qué pasa con ese autor, pero él tiene buenas, de repente, definiciones así creativas. Por ejemplo, dice que una hipótesis es una conjetura, pero educada, ¿no? Nosotros conjeturamos toda la vida, especulamos qué va a pasar. Entonces también al hacer una hipótesis estamos especulando. ¿Será que cuando yo varíe mis técnicas, estos alumnos van a tener más interés por mi materia? ¿Será que no? Pero la diferencia de una especulación cotidiana y una hipótesis, que mi conjetura en este caso es educada. Yo mismo me educo leyendo primero investigaciones previas sobre este tema
a ver si eso no es descabellado lo que yo pienso, a ver si eso tiene algún sustento científico. Entonces planteo esta mi conjetura en forma de hipótesis. En otras palabras, es una respuesta anticipada a la pregunta de investigación, ¿sí? Si volvemos al caso anterior, se supone, voy a volver al caso anterior, se supone que mi pregunta de investigación sería que las técnicas de enseñanza aplicadas en el curso de psicología tal aumentan el interés por la materia de mis alumnos. Esta sería mi hipótesis de mi primer ejemplo, ¿sí? Ahora también se distingue hipótesis nula e hipótesis de investigación. Lo que yo estuve dando como ejemplo, obviamente, era hipótesis de investigación. ¿Por qué? Porque expresaba la relación entre estas dos variables. Si resultase que al final yo llego a concluir que nada que ver tenía esta aplicación tan cuidadosa de mis técnicas que yo hice, tanto me esforcé y al final veo que ellos tienen igual, no tienen interés ni más ni menos de lo que tenían antes, ni más ni menos de lo que tiene otro grupo. Y acá muchos se desesperan y dicen, ay, pero toda mi investigación se fue al tacho. Pues no es así, porque cuando esto resulte, mi investigación igual aporta a la investigación, a la ciencia, porque yo en este caso acepto la hipótesis nula. La hipótesis nula, pues, es lo contrario de lo que expresa la hipótesis de investigación. Expresa la igualdad o falta de relación. En el caso anterior, yo diría no existe relación entre el grado de interés de los alumnos y las técnicas aplicadas en clase. Creo que eso está claro. Ya dije que estamos repasando lo que todos ya saben. Acá tienen unos ejemplos que ya no quiero leer todo porque supongo que es claro, ¿verdad? Primero voy a leer, por ejemplo, no habrá diferencias en el conocimiento sobre metodología. Bueno, ese es justamente lo que yo acabo de decir de mi ejemplo anterior. ¿No? Y así procedemos entonces. Voy a pasar. Ustedes también disponen, los que ya ingresaron a esta segunda unidad, tienen materiales, capítulos de mi libro, de otro libro también, que pueden descargar y ampliar esto si hace falta. No, ahora veamos la tercera parte de esta primera, digamos, primer tópico de hoy. Tipos de investigación dentro de este marco de investigaciones cuantitativas. Entonces tenemos experimental y no experimental. Y este no experimental se divide en correlacional y descriptiva. En otras palabras, podríamos decir que en este ámbito cuantitativo, nuestra investigación puede ser descriptiva, correlacional y experimental. La hipótesis de investigación de lo que vimos anteriormente corresponde solamente a esta segundo y tercer tipo. Solamente en la investigación experimental y correlacional planteamos hipótesis de investigación. En descriptiva, que es, por ejemplo, puede ser estudio de caso, historiografía o por encuesta, hay algunos otros. En este caso, planteamos solamente preguntas de investigación y respondemos a ellas. Sin embargo, en correlacional ya planteamos preguntas y hipótesis. En mi primer caso, mi primer ejemplo, yo podría decir, a mayor técnicas de enseñanza aplicadas en mi clase de psicología X, mayor atención lograda por parte de los alumnos. Este sería un ejemplo de una hipótesis correlacional.
Ahora, en experimental, donde yo he manipulado la variable independiente, yo ya podría hablar de relaciones causales, ¿ven? Relaciones causales, no correlacionales. Es una gran diferencia. Cuando yo correlaciono y me sale al final numéricamente, sí que había una correlación fuerte. Mientras más técnicas, mayor atención. Ahora, de eso no se desprende que las técnicas de investigación son la causa de la atención de los estudiantes. Es probable que así sean, pero para que yo descubra que esto sea la causa, tendría que volver a hacer un estudio diferente, un estudio experimental, el cual implica la manipulación de las variables y al final me permite concluir con una conclusión causal. Causal, dice que técnicas de enseñanza o número de técnicas de enseñanza mayor causa mayor atención. Espero que se entienda esto, porque, bueno, ya supongo que lo sabíamos. Cualquier cosa, recuerdo que estoy acá esperando si alguien quiera intervenir y decir algo, pues simplemente abran su micrófono y adelante, porque ahora pues pasamos a la segunda parte donde quiero mostrar un poco lo que es investigación cualitativa. Debo decir que mi experiencia cuando estaba leyendo todavía las tesis, los proyectos, o sea, hace unos 2, 3 años atrás y en el pasado, la gran mayoría es mi impresión es que, pero absolutamente mayor número de tesis que uno tiene son cuantitativas, ¿verdad? No sé si hasta hoy es así, pero había muy pocas, 2, creo que yo me acuerdo que alguna vez me llegó de alguna sede del interior que no me acuerdo, que eran cualitativas, pero una gran mayoría eran cuantitativas. Así que el paradigma cualitativo aparentemente no es todavía tan familiar para nosotros, para nuestro medio. Entonces, yo preparé esto como encontré después van a tener fuente de un diálogo imaginario, ¿verdad? De un maestro con sus discípulos. Y quiero este diálogo acá reproducirles porque de una manera figurativa explica lo que es la investigación cualitativa, lo que es la esencia de esta investigación. En este supuesto diálogo imaginario, los discípulos del maestro vendrían a ser los científicos positivistas, ¿verdad? Y el maestro, sin embargo, representa el rol de un investigador cualitativo y le está explicando a estos científicos qué hacer para realizar una investigación cualitativa, porque no es así nomás hacer todos los pasos que estamos acostumbrados y aplicar alguna técnica cualitativa. Esto tiene implicancias muy de fondo para hacer una tesis cualitativa con nuestros alumnos. Entonces, veamos qué pasa. Vienen estos discípulos y le dicen, maestro, queremos entender el mundo. ¿Sí? Y la palabra entender es clave, porque en una investigación cuantitativa nosotros podemos descubrir muchas cosas, relaciones, causas, pero esto no significa que nuestra investigación nos permita entender a fondo alguna situación social. Entonces nosotros queremos entender, dice. Entonces, ¿qué es lo que pregunta el maestro? Y han leído ya los trabajos de grandes pensadores. Esto vendría a ser nuestro marco teórico. Si queremos investigar algo, pues tenemos que leer primero. Y ellos obviamente responden, sí, maestro, cada uno de ellos ya leímos, tal como fuimos instruidos. Entonces sigue el maestro y dice, ¿y han practicado diligentemente sus meditaciones de manera que se han convertido en uno
con la infinidad del universo. Eso parece muy esotérico, ¿no? Pero yo quiero defender un poco porque en el fondo quiere significar el maestro, en este caso, de ir al fondo de un fenómeno estudiado y no quedarnos con las apariencias, como son, por ejemplo, los números que obtenemos. Pero ellos dicen, sí, también con devoción, disciplina, meditamos profundamente, ¿no? Esa palabra profundidad también creo que es una de las claves para entender investigación cualitativa. Ahora le pregunta, ¿han estudiado experimentos, investigaciones estadísticas, modelos matemáticos de las ciencias? ¿No? Con esto claramente se refiere a lo que acabamos de hablar, unas investigaciones cuantitativas. Pero ellos obviamente también hemos ido más lejos, maestro. Hemos estudiado laboratorios donde se realizan experimentos, encuestas, pruebas, todo eso. Perfecto. Sigue el diálogo. Entonces, y después de todo esto que dice, todavía no están satisfechos, ¿no? Michael Pea le dice, todavía quieren saber más. Y sí, maestro, queremos entender el mundo, ¿no? Entonces, eso no es como despreciar, no se entienda que el maestro quiera despreciar aquello, sino que muestra que en el mundo humano, porque obviamente investigaciones cualitativas se aplican a ciencias como nuestra, a psicología y ciencias afines, también a ciencias sociales, cuando tengamos como objeto de nuestra investigación seres humanos y grupos humanos, ¿sí? Y queremos entenderlos. Ahí las estadísticas no son suficientes. Obviamente se necesitan aplicar, pero están limitadas. Eso es lo que quiere decir el maestro. Entonces, ellos todo ya hicieron, pero igual quieren entender mejor. Entonces, al final cierra con esto, ¿no? Entonces, pequeños míos de Chulina, tienen que introducirse en el mundo, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos encuesta, mejor que no nos vean para no influir en ellos, ¿verdad? Esa es la objetividad. Él dice lo contrario, ¿no? Y el maestro es investigador cualitativo. Entonces, lo que él les dice, tienen que introducirse en el mundo, así como lo hacen ellos, aprender su lengua. ¿Ves que nuestros alumnos o pacientes o personas que estudiamos hablan inglés, polaco o tailandés? Hablan su lenguaje, ¿no? Que es propio de su cultura. Y ese lenguaje tenemos que aprender de ellos para poder hacer esa clase de investigación. Participar en sus rituales, en sus rutinas, probar el mundo, olerlo, mirar y escuchar. Toquen y déjense tocar. Escriban lo que ven y escuchan, cómo piensan y cómo se sienten todo esto. Entonces hay que escribir. Esto es una forma, me parece muy lindo ese diálogo, porque en el fondo esto es lo que encierra la investigación cualitativa. Es como una figura de lo que queremos entender, de lo que queremos aplicar. Ellos le dicen, entren en el mundo, observen y maravíllense, o sea, dejen sus preconceptos, experimenten y reflexionen. Para entender un mundo tienen que convertirse en parte de este mundo y al mismo tiempo mantenerse separados, una parte del mismo, aparte del mismo. ¿Me entienden? O sea que no es tan fácil hacer una investigación cualitativa, que es todo un desafío que yo creo que es un desafío digno de experimentarlo y ayudar en eso a nuestros alumnos cuando al terminar la carrera quieren hacer algo así. Pero pues debemos prepararlos correctamente de ese desafío. Vayan pues y regresen qué han visto, qué han escuchado, qué han aprendido y qué han llegado a entender. Entonces, si un tesista pues se decide a esto, después frente a la mesa examinadora, esto es lo que tiene que decirles
a los que le califican, ¿verdad? ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? ¿Qué aprendieron? Es tan importantísimo que los están sentados a examinar esta clase de investigación, también pues cambien el chip y evalúen ese trabajo en función a lo que esta investigación requiere y se propone. Bueno, esta fue mi figura. Ahora pasemos un resumen que se pueda sacar de esto en términos ya más académicos, más científicos. Un resumen de lo que estos investigadores, estos discípulos, en teoría tendrían que hacer en términos de investigación. Aspecto clave de esta investigación es asunción del punto de vista de los actores sociales. Yo tengo que entender su punto de vista, no entrar ahí y criticar, mira lo que hacen, ¿verdad? Escandalizarse. Tengo que asumir lo que ellos. No digo que eso uno tiene que estar de acuerdo, pero tiene que tratar de comprender su punto de vista. Otro, reconocimiento de la cotidianeidad, las prácticas ordinarias que normalmente son irrelevantes. Cuando hacemos investigación cuantitativa, tenemos objetivo 1, 2, 3, 4 específico, más allá no nos interesa nada. Es correcto, pero es investigación cualitativa donde los más pequeños detalles pueden ser relevantes, ¿sí? O el objeto de estudio no puede caer en formalismos, ¿sí? Formalismos necesarios en otro enfoque. Por eso si vamos a guiarle al alumno, este proyecto ya puede ser flexible, puede ser cambiado en el proceso de investigación. Se busca la comprensión, eso ya se desprendió del diálogo del maestro, ¿verdad? Interpretación, nosotros interpretamos, no descubrimos, no comprobamos hipótesis, simplemente tomamos una perspectiva para entender lo que ahí profundamente sucede. Actitud crítica a lo que es obvio, la investigación es holística, por eso estos objetivos al principio se van normalmente cambiando, ampliando, sacando otro, proponiendo diferentes. El diseño también es abierto, flexible, no tiene una muestra fija. Yo esa muestra puedo ir ampliando a medida que vaya investigando. Creatividad, ¿sí? En este caso se requiere porque no tengo un mapa tan exacto como en otra parte, en otro enfoque, perdón. Me entusiasmo y acentúo mal. Ok. Más o menos fue la esencia de lo que es esa investigación cualitativa. Si haga falta, yo creo que, no sé si este año, pero tal vez el año que viene podríamos hacer otro encuentro como este, dedicado exclusivamente a investigación cualitativa, cómo asesorar y cómo realizar en este enfoque. Mientras tanto, como la realidad de nuestra carrera es que esta abrumadora, digamos, mayoría son investigaciones cuantitativas, nos vamos a quedar en los siguientes encuentros solamente en este enfoque, ¿no? Caso contrario, este diplomado se extendería demasiado, mientras que nuestra, digamos, situación actual se reduce a estas investigaciones cuantitativas. Ahora bien, la tercera parte, esa tercera parte muchos llaman investigación cuantitativa, ¿sí? Ahora bien, me propongo explicar en esa última parte ya de nuestro encuentro de hoy por qué no es correcto llamar una investigación cuantitativa, sino llamarla investigación de métodos mixtos. No lo digo yo solamente. Si ustedes leen el manual de la APA, séptima edición, sexta también, nunca se habló de investigaciones cualitativas, solamente de investigación que mezcla dos métodos, ¿no? Que se apoya una investigación cuantitativa, pero que se apoya en una técnica o un método cualitativo o viceversa. Una investigación cualitativa, pero que también se apoya en un momento dado
en una encuesta, por ejemplo. ¿Por qué es así? Porque estas investigaciones cuantitativa y cualitativa se basan en paradigmas científicos, ¿no? Un paradigma es mucho más allá que el método que yo aplico. Como vamos a ver enseguida, un paradigma parte de una filosofía de la ciencia, de una filosofía u ontología del mundo, de una epistemología, y al final llega a la metodología. Y estos respectivos paradigmas de ambos, digamos, tipos de investigación se llama paradigma positivista o neopositivista y paradigma interpretativista. Y ya paso a explicar con mayor detalle estas tres cuestiones de fondo. O sea, un paradigma científico, es una teoría de la ciencia, parte de una cuestión filosófica u ontológica. Ontología es en filosofía esa parte que en lo más básico estudia, el ser, ¿qué es el ser? ¿No? Y en este caso, que nos toca a nosotros, ¿cuál es la naturaleza de la realidad social que estamos estudiando? Estos fenómenos sociales son independientes, ocurren. Yo miro esto que estoy estudiando. ¿Y será que yo estoy mirando aquello que realmente sucede? ¿O necesariamente aplico mis interpretaciones, aunque sea inconsciente? ¿No? Esa realidad es independiente de mí o depende de mí en cierto punto. Esa es la cuestión ontológica. Después de esta cuestión ontológica viene la epistemológica, que habla del conocimiento. Dependiendo de lo que yo me responda de la pregunta anterior, entonces yo puedo decir que sí, yo conocí una realidad social, pero si yo asumo otro punto de vista, entonces capaz que lo que yo conocí es parte de mis prejuicios, mi forma de pensar, y no tanto esa realidad en sí. Esta es la cuestión epistemológica. ¿Qué es lo que yo conozco al terminar mi investigación? Y ahí recién viene la cuestión del método, ¿sí? Dependiendo de lo que yo me responda, lo que yo creo en cuanto a la primera cuestión. Segunda cuestión, en función de esto, recién escojo uno y otro método, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, cuando yo mezclo dos métodos, esto no hace que mi cuestión ontológica y epistemológica cambie. Esa es la razón por la cual cuando nos apoyamos en ambos tipos de métodos, debemos llamar nuestra investigación de métodos mixtos. Y finalmente quiero esto cerrar. Ya voy a ir cerrando con las últimas tres placas para mostrarles esas definiciones, en esas diferencias de fondo, ¿no? En una parte tenemos la positiva, cuantitativa, que se basa en positivismo o neopositivismo. Y a la derecha está ese paradigma interpretativista. Entonces, la primera cuestión nos dice lo que yo quería expresar acá, que parte del positivismo, esa parte ontológica, ¿verdad? Filosófica, parte del positivismo de Augusto Comte. De hecho, a partir de este filósofo conocemos una rama de filosofía conocida como positivismo, ¿verdad? Y después algunos cambios, actualizaciones hizo el neopositivismo, Círculo de Viena, Karl Popper. No quiero acá demasiado, digamos, no es necesario hoy en día inmiscuirnos demasiado en ese tema porque tienen materiales para profundizarlo, pero decir solamente que se centra en los hechos reales comprobables. Emil Durkheim, que era discípulo de Comte, que hizo un estudio sobre el suicidio, un clásico estudio en Europa,
Él decía que debemos estudiar los hechos sociales como si fueran cosas. ¿Sí? Esto es significativo. Así como el físico estudiaba ahí átomos, ¿verdad? El biólogo, estas botánicas, que es lo que fuese. Así nosotros miramos un hecho social como el suicidio que él le interesó. Entonces tenemos que estudiarlo como si fuera una cosa objetivamente medible, ¿sí? Entonces él hizo estudió numéricamente si hay más suicidios en países de calor, donde hay mucho sol, o nórdicos, si la religión dependía, si hay más católicos o protestantes que se suicidaban, o ateos, y con números hacía esas valiosas, por cierto, investigaciones y valiosos resultados, ¿sí? Pero no llegaba a entender la mente de alguien que cometía este hecho, ¿no? Era ese fenómeno estudiado como si fuera objetivamente esta cosa. Sin embargo, la otra filosofía, otro enfoque, parte del constructivismo, fenomenología, hermenéutica, y se centra en criticar ese positivismo. El análisis cualitativo se centra en la comprensión de lo que estoy estudiando y no simplemente en una descripción numérica del fenómeno. Eso sería una diferencia. Luego, ya estoy cerrando, es mi penúltima ya placa. Ese positivismo o investigación cuantitativa se relaciona con el realismo ingenuo, ¿sí? O realismo crítico, pero realismo, en fin, es aquella corriente filosófica que afirma la existencia de una realidad social objetiva externa al investigador, y esta realidad es posible ser estudiada, es cognoscible, como dicen, ¿sí? Y el realismo crítico, bueno, es la misma cosa, pero un poquito más suave, que no siempre se puede conocer de manera perfecta. Este conocimiento puede ser imperfecto, pero en fin, puede haber dudas. Sin embargo, se puede conocer, es cognoscible la realidad que yo estudio. Sin embargo, el interpretativismo, con el mismo nombre ya dice, ¿verdad? Interpretativismo, ya dice que sí conocemos el mundo, pero a través de los significados que le atribuimos previamente, porque ya tenemos ideas. Cuando yo miro algo, me parece que miro algo, pero ya le llamo con ese concepto que tengo ya preconcebido en mi cabeza. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que yo veo el mundo, pero no lo puedo conocer al margen de estas construcciones, digamos, ideas que están en mi cerebro. Existe una realidad social, pero no una que es válida para todo el mundo. Es una realidad relativa. Depende, yo la interpreto de acuerdo a la cultura, educación, lenguaje que manejo, etc. Y finalmente, ¿no? Esto fue la cuestión ontológica todavía, la cuestión epistemológica del conocimiento. El positivismo y neo hablan del dualismo, objetivismo. ¿Por qué dualismo? Porque está el investigador por un lado, objetivo, y la realidad que este investigador estudia. Sin embargo, interpretativismo dice que ni objetivo ni dualista es esa realidad. Tiende a desaparecer esto entre investigador y lo que yo estudio. ¿Se acuerdan lo que decía el maestro a sus discípulos? Entrad en el mundo, no entren en el mundo, huélanlo, compartan. Por eso, cuando investigador cuantitativo hace su trabajo, se le aconseja que no se meta demasiado con los que está estudiando, que se quede aparte, que observe, mientras más objetivo y distanciado mejor. El investigador cualitativo es todo lo contrario, debe involucrarse ahí, porque si no, no va a entender, tiene que escucharlos, tocarlos, verlos, hablar con ellos, ¿no? Este es un poco la idea. Y finalmente viene acá la cuestión metodológica, perdón, y eso ya es último. De todo lo que dijimos anteriormente, se desprende, la consecuencia es
el método que vamos a utilizar, ¿sí? El positivismo aboga por un método experimental manipulador. Eso ya explicamos. Manipular no es que manipulamos personas, sino manipulamos la variable para encontrar su consecuencia, ¿verdad? Para causa-consecuencia. Y el interpretativismo busca métodos de interacción. Por eso, clásicos métodos es observación participante, ¿sí? ¿No? Un investigador cualitativo se introduce, gasta tiempo para que este grupo de personas le tenga confianza, para que los entienda, y a medida que comparte, hace sus apuntes, y no frente a ellos, sino que cada rato sale un poco y busca comprender este fenómeno que estudia, interacción empática. Bueno, esto ya era todo lo que yo quise compartirles hoy. Espero que esto ha sido claro. Para mí, repito, era importante porque nuestro trabajo como asesores en un momento dado es aconsejar a nuestros alumnos qué enfoque escoger, ¿verdad? Y a veces no lo hacemos con suficiente, digamos, profundidad. Ahora ese fue mi objetivo, que cuando le ayudemos a escoger, a llenar esa primera página, ¿verdad? Y escoger el enfoque, entonces podamos explicarle, mira, cualitativo es lindo, pero implica esto y aquello, ¿no? Y cuantitativo sí, pero está limitado al otro. Entonces yo con de hoy, mi exposición, creo que estas dos encuentros fueron relacionados con la primera parte de nuestro trabajo de asesores, que se relaciona con la primera hoja nomás, ¿verdad? Ahora, lo segundo y tercero ya va a ser el proceso, ¿no? Cómo ayudarles en la preparación del proyecto de investigación. Esto es el tema de la semana que empieza. De hecho, yo ya abrí ya el contenido de la tercera semana. Ya ustedes pueden acceder a los materiales, al foro, y la grabación de este encuentro de hoy, a más tardar mañana, yo voy a ahí tratar de colocar para que puedan volver a verlo si hace falta, o los que no pudieron participar, que también lo aprovechen. Por mi parte, esto fue todo lo que yo tenía por hoy. Ahora no sé si ustedes quisieran intervenir, hacer alguna consulta, alguna sugerencia, lo que fuese. Ahora sería un momento. Vidalia, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido doctor. Nada más quería aprovechar la ocasión para hacer una consulta y comentarte. Yo actualmente estoy realizando mi tesis de doctorado y en ese sentido estaba realizando mi enfoque utilizado es el de cuantitativo, ya que el tema que estoy analizando es la violencia en las instituciones educativas del nivel medio de todo el distrito de Orqueta. Mi intención al principio era utilizar nada más un test psicológico, pero ya en el transcurso de la investigación me doy cuenta que con este test no logro reunir todos los datos necesarios. Entonces, estoy realizando otro material, otro instrumento, pero este instrumento ya va de mí al lado cualitativo. En ese caso, tengo entendido que mi investigación no deja de ser una investigación cuantitativa, pero sí utiliza un método cualitativo. ¿Podría ser así? Sí, profesora, hasta donde yo entendí, podría ser en su caso una investigación con enfoque bueno, sería investigación de métodos mixtos, ¿verdad? Sería una investigación que usted define como cuantitativa, pero en algunos aspectos, para cumplir con ciertos objetivos, también aplica un método cualitativo, ¿verdad? Para responder a algunos objetivos o preguntas de investigación. En principio lo que usted me dijo, ¿verdad? Pero esto habría que ver así más detalles para tener una opinión más certera.
Perfecto, muchísimas gracias. Cuando guste. ¿Hay alguien más que quisiera intervenir? Si, bueno, si todo está bien, si se entendió, entonces no me queda otra que despedirme de ustedes. Voy a estar atento tanto en el grupo como más bien en el chat ahí ¿cómo decir? La plataforma. Estoy a la orden para cualquier consulta y ahora ya me despido. Muchas gracias por esos aplausos. Muy amable, Elisa. Moisés también. Muy amable ustedes. Que tengan buena noche y nos encontramos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, doctor. Cierro nomás la grabación. Bueno, no se quiere cerrar.